En el contexto colombiano, y bueno, en el contexto general, mundial, los medios de comunicación fungen como beneficiarios y garantes de los derechos humanos. En este caso, el derecho a comunicar y a la libertad de expresión, en su doble dimensión de derecho individual, pero también de derecho colectivo, para lo cual se hace indispensable la pluralidad de medios y la prohibición de todo monopolio. Esto lo ratifica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sin embargo, en nuestros países, pues más allá de tener una pluralidad de medios, todo lo contrario, lo que tenemos son monopolios. En el caso colombiano, podemos ver cómo los medios de comunicación con mayor cobertura y audiencia nacional se encuentran a manos de tres grandes grupos de empresarios. La organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, la organización Ardila Lule y el grupo empresarial Santo Domingo. Los medios de comunicación dominantes, ¿cierto?, en manos de estos grandes conglomerados, han jugado en el marco de las protestas, ¿cierto?, sociales, han jugado y han creado un escenario circunstancial y estratégico. ¿Por qué lo digo así? Porque ellos han instalado y han venido instalando un discurso único que se presenta como neutral, nacional, verdadero, inmune a las críticas, pero que opera de acuerdo a sus intereses económicos, políticos y de clase. Han normalizado este discurso, ¿cierto?, que se propaga, es un discurso que nace desde el centro del poder, ¿cierto?, y se propaga hacia las periferias. Es decir, va del centro a la periferia y justifica sus propios parámetros interpretativos en ámbitos como el lenguaje, la producción jurídica y las percepciones imaginarias de colectivos sociales e individuos. Comprender, digamos, la dinámica de producción de la información de los medios masivos de comunicación nos podría como explicar la sistemática y familiar estrategia de transmutación del discurso estatal frente a los movimientos sociales. Pues esa estrategia está destinada a convertir la indiferencia, ¿cierto?, la indiferencia en represión y su consecuente tratamiento mediático que hace que los sujetos colectivos que salen a las calles a manifestar pasen de ser inconformes a oficialmente vándalos, de indignados a oficialmente delincuentes, de críticos a oficialmente infiltrados de la guerrilla, de cuestionadores a oficialmente terroristas, de reclamantes de derechos fundamentales incluidos a rapaces devoradores de privilegios que escasean. Una de las maniobras utilizadas para desviar el foco de atención y tergiversar las demandas populares consiste precisamente en falsear los objetivos, deformar los argumentos de las protestas, construir imágenes imaginarios para poder mostrarlos como seres antisociales, como monstruos que están amenazando la armonía, el orden instituido, ¿cierto?, que van en contra de los intereses de la patria y por tanto hay que intervenir desde la violencia para controlar y restituir. Bien, quiero también plantear acá que este escenario de discurso único que ha construido los medios de comunicación dominantes es importante estudiarlo y estudiarlo muy bien por parte de los medios alternativos de comunicación,
por parte de los comunicadores a favor de, pues, de las mayorías, ¿no? A favor de los movimientos sociales. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente conociendo cómo actúan es que podemos contrarrestar este mal que vienen haciéndonos, ¿cierto? Y como campo de posibilidad, pues los medios de comunicación popular ciudadanos alternativos, comunitarios, como le llamemos, pues juegan un papel fundamental para resignificar y dotar de sentido. Dotar de sentido a todas las manifestaciones que desde los distintos sectores sociales surgen, ¿cierto? Y que se ponen en evidencia en las calles, en la esfera pública, para reclamar por los derechos, para buscar que existan gobiernos que los incluyan, ¿cierto? Que incluyan sus demandas, que sean más equitativos. Entonces, hacer el ejercicio de construir el propio discurso, las comunidades y los movimientos sociales poseen este discurso propio. La labor de los medios de comunicación es hacerlo público, es compartirlo, es también resignificarlo, ¿cierto? Como lo decía, dotarlo de sentido, explicarlo, cumplir con esa labor pedagógica. Una labor pedagógica que pues los medios de comunicación dominantes no realizan, ¿no? Entonces, aquí está la fuerza, diría yo, del trabajo que debemos realizar desde la comunicación alternativa. ¿Qué comunican los medios? ¿Desde dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Esta pregunta la podemos desplazar tanto para los medios dominantes como los medios alternativos. Al menos en Colombia, las respuestas a estas preguntas apuntan a élites económicas que se alinean en su desprecio por las acciones políticas disruptivas del orden que se han dado en los últimos meses y que previsiblemente continuarán. Su discurso de fácil difusión por la apropiación de las formas y estrategias de comunicación masivas y legitimadas como veraces se cubren con el manto de la objetividad informativa, reforzada con la unanimidad de los medios de comunicación, por un lado, y con el velo de neutralidad de la acción estatal que la difusión de la vandalización de la protesta preordena y legitima, por el otro lado. A pesar, digamos, de estas estrategias comunicativas, de la construcción de una agenda única para todos los medios, de siempre sacar la versión, solo una versión de la moneda, ¿cierto? Pues no prometen un final. Van a continuar, lo van a seguir haciendo en el marco de la protesta en Colombia, ¿cierto? La protesta social en Colombia en los sectores y espacios explotados, olvidados y reprimidos por la acción estatal no bajan la guardia, sin embargo, ante esta realidad y mantienen su posicionamiento contrahegemónico y comunitario. Sus sentidos en pugna se articulan en exigencias por la educación, por la paz, por el reconocimiento de la capacidad de interlocución que continuarán en contra de la marea de tergiversación, criminalización y banalización de sus bases y objetivos. A pesar de la economía política del saber informar y hacer creer dominantes. Ante este cerco mediático, ante esta manipulación de la realidad, ¿cierto? Pues los medios comunitarios, las organizaciones sociales vienen haciendo ingentes esfuerzos por resignificar las acciones de los ciudadanos en protesta. Existen algunos casos de medios que se han fundado, de reporteros, de periodistas,
que pues muy valerosamente están desde ahí, desde el lugar donde se presentan las manifestaciones, informando, capturando las imágenes que son evidentes de la vulneración sistemática de los derechos humanos, de capturas que no se hacen conforme a la ley, de ataques indiscriminados de la fuerza pública a las comunidades que están vulnerables en las calles. Entonces, toda esta sistematicidad de violación de derechos humanos, pues lo vienen registrando algunos periodistas, algunos medios de comunicación con graves consecuencias, por supuesto. Las redes sociales se han convertido como en un campo de batalla, ¿cierto? Un campo de batalla precisamente entre estos dos discursos que les señalaba arriba. En esta batalla hemos encontrado que hay en algunas redes se ha pues limitado la reproducción del material, ¿cierto? De material periodístico que se ha construido. Entonces allí se evidencia una censura a cierta información, especialmente de la información que se realiza y se levanta por parte de los sectores sociales y de las víctimas. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta porque aquí, como medios alternativos, debemos jugárnoslas no solamente por las redes sociales, sino por otros espacios, ¿no?